La evasión tributaria. Jorge Kasulich Alaya, Proyecto Regional de Política Fiscal CEPAL. Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 1993. La serie Política Fiscal tiene el propósito de divulgar los resultados de trabajos impulsados por el Proyecto Regional de Política Fiscal CEPAL y por el Proyecto Regional sobre Descentralización Fiscal CEPAL-GTZ. Ambos proyectos operan de manera coordinada con objetivos y actividades que cubren una vasta gama de temas relativos a las finanzas públicas y a la política fiscal de los países de América Latina y el Caribe. El trabajo aquí presentado se inscribe dentro del campo de actividades desarrolladas por el Proyecto Regional de Política Fiscal CEPAL-PNUD. Se trata de una contribución al quinto Seminario Regional de Política Fiscal, efectuado en la sede de CEPAL en Santiago de Chile entre el 25 y el 28 de enero de 1993. Este tipo de seminarios hace parte del plan de trabajo de dicho proyecto y su visualización está programada para la última semana de enero de cada año. El tema central del quinto seminario regional fue la evasión fiscal, vista desde la perspectiva de las economías de la región y con un enfoque que buscó integrar sus principales componentes, esto es, la evasión tributaria, la evasión aduanera y la evasión en las contribuciones a la seguridad social. El documento fue presentado por el señor Jorge Kasulich Alaya, secretario ejecutivo del CIAT, y su foco está dirigido al tema de evasión tributaria. El trabajo se inicia conceptualizando la materia bajo examen y destacando los efectos negativos de la evasión, no solo para los ingresos el trabajo se inicia conceptualizando la materia bajo el examen y destacando los efectos negativos de la evasión, no solo para los ingresos fiscales y la correspondiente prestación de servicios públicos, sino también para la prestación de patrones mínimos de equidad vertical y horizontal. Luego de examinar los principales tipos y formas de evasión impositiva, el autor trata el tema de la medición, para finalmente cerrar enfatizando la necesidad e importancia de fortalecer las administraciones tributarias nacionales a fin de prevenir y reducir los niveles de evasión. Este último punto, reiterado en las intervenciones de la mayor parte de los participantes del quinto Seminario Regional de Política Fiscal, realza y ratifica la relevancia de las actividades desarrolladas por el CIAT en los países de América Latina y el Caribe. Es de esperar que la presente publicación contribuya a una amplia divulgación de estas materias, tanto entre autoridades responsables para la formulación, diseño e interpretación de la política fiscal, como entre los investigadores, docentes y especialistas en finanzas públicas del sector público y privado. Introducción. Como todos sabemos, el objetivo fundamental de la administración tributaria es conseguir la aplicación efectiva del sistema tributario estatal a todos los ciudadanos obligados dentro del marco legal establecido, buscando lograr el máximo de recaudación con el mínimo costo. Un objetivo adicional, implícito en el anterior, consiste en promover el máximo cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de los contribuyentes. El cumplimiento de estos objetivos implica la existencia de una administración tributaria eficiente y efectiva. El reto fundamental que enfrenta la administración de impuestos es la evasión fiscal, la complejidad natural del sistema tributario, la presión fiscal y la sofisticación que puede alcanzar las transacciones comerciales, unida al ambiente socioeconómico de un país. Son factores importantes que determinan una tendencia hacia la evasión de impuestos. Es obvio que en todo el mundo han surgido expertos que se dedican especialmente a encontrar fórmulas para organizar y desarrollar entidades, lugares y transacciones dirigidas fundamentalmente a la elusión, cuando no a la llamada evasión de impuestos. La natural resistencia al pago de los impuestos contribuye igualmente a incentivar la evasión. Frente a este panorama real, la administración tributaria se encuentra muchas veces en desventaja y llega con soluciones tardías a enfrentar problemas concretos de evasión. Esta realidad estimula aún más el proceso de evasión en cuanto el contribuyente deja de tomar conciencia del riesgo o costo de evasión. Ante ello, nos encontramos adicionalmente
con la presión de los gobiernos por incrementar la recaudación de sus impuestos, de modo de enfrentar el déficit fiscal, la necesidad de cumplir con la prestación de servicios públicos y el pago de sus obligaciones y la dificultad de acceder a fuentes de crédito. Nunca como antes en los últimos años, la administración tributaria se ha enfrentado a un desafío de tanta trascendencia. Su mayor efectividad y eficiencia constituyen exigencias urgentes de parte del gobierno y de sus ciudadanos. Si bien el tema de la evasión tributaria ha sido siempre un asunto de relevancia a nivel doctrinario y práctico, es evidente que ha alcanzado una gran significación especialmente a partir de la década del 60. La encíclica Mater et Magister y la Alianza para el Progreso constituyen dos documentos de diferentes orígenes, pero de enorme resonancia, surgidos a comienzos de la referida década, que de forma expresa condenan la evasión y resaltan la necesidad de que los impuestos se paguen en forma correcta. Existen asimismo acontecimientos de naturaleza política y económica que han acentuado la importancia del asunto. Como consecuencia de la crisis de la deuda externa acaecida a comienzos de la década del 80, los países en desarrollo se encontraron frente a una difícil encrucijada. Prácticamente casi todos ellos dejaron de cumplir sus obligaciones de pago y como consecuencia comenzaron a padecer la falta de una corriente de fondos externos necesarios para financiar su crecimiento y desarrollo. Las fórmulas para solucionar las mencionadas crisis y sus efectos determinaron compromisos de deudores y acreedores, con intervención de organismos internacionales. Entre los compromisos de los países deudores se cuentan su entera responsabilidad en movilizar de la mejor manera los recursos internos y sanear sus finanzas públicas. Ello ha implicado políticas y medidas dirigidas a fortalecer los ingresos gubernamentales, caracterizados especialmente por la aprobación de reformas tributarias y el combate a la evasión tributaria, así como a la racionalización de los gastos públicos. En este contexto, la evasión tributaria ha pasado a tener un real significado, tanto para las autoridades públicas como para las particulares, y como es lógico, se ha dado particular cobertura al tratamiento conceptual y práctico del tema, principalmente a nivel de estudiosos, de hombres públicos y de organismos internacionales. Por ello, el presente trabajo pretende exponer de manera resumida el estado actual de la evasión tributaria, a la luz de la experiencia que hemos recogido en el CIAT. Concepto e importancia de la evasión tributaria. En términos generales, la evasión tributaria puede definirse como la falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de los contribuyentes. Esa falta de cumplimiento puede derivar en pérdida efectiva de ingresos por el fisco, por ejemplo, casos de morosidad, de omisión de pagos, de defraudación y contrabando, o no, por ejemplo, un contribuyente que no presenta o presenta fuera de plazo una declaración de impuestos sin tener que liquidar y pagar impuestos. Es evidente que ambas implican una modalidad de evasión, aun cuando con efectos diferentes. Una clasificación de la evasión que se ha venido dando con mucha notoriedad es la evasión y elusión o evitación. Existe una opinión generalizada en cuanto que existe una evasión cuando se violan las normas jurídicas establecidas, aun cuando ello, como se ha dicho, no siempre tiene efectos directos sobre la recaudación de los tributos. En tanto que existe elusión cuando se elude el cumplimiento de la obligación acudiendo a medios lícitos. En este sentido, existe elusión, por ejemplo, cuando se elude el pago de un impuesto a la cerveza dejando de consumir dicha bebida, o cuando se consiguen resultados económicos a través de una transacción no contemplada como hecho gravado por la ley. Generalmente, la elusión está relacionada con la vaguedad o la laguna de la norma jurídica y ocurre sin violación de la ley. Se reconoce que muchas veces existe una frontera no muy nítida entre ambas figuras. La Comisión Real de Tributación del Reino Unido definiría en 1955 la evasión como la actividad a través de la cual una persona no paga el impuesto exigido por la legislación vigente, citada por Allman
y Holland en trabajo presentado en la Asamblea del CIAT cumplida en 1971 en Brasil. Esta definición reafirma el concepto de evasión vinculando a la evasión de la norma jurídica. En rigor, para los hombres políticos y para la administración tributaria en particular, el problema central es el de la evasión. La alusión tiene relevancia en cuanto que a través de esta misma se burla la intención del legislador y la correcta aplicación de la norma jurídica, y por lo tanto lo que corresponde es modificar la legislación para impedir esta situación, tarea que no es responsabilidad directa del administrador tributario. La evasión tributaria asume generalmente un carácter encubierto y derivado de una conducta consciente y deliberada. Sin embargo, puede darse el caso de una evasión en forma abierta, por ejemplo, vendedores ambulantes, y que se deriva de un acto inconsciente, error o falta. La intención o voluntad del infractor es un elemento importante en todas las legislaciones al momento de configurar la objetividad o subjetividad de la infracción y para efectos de determinar las sanciones que puedan corresponder. La evasión tributaria no solo significa que generalmente una pérdida de ingresos fiscales con su efecto consiguiente en la prestación de los servicios públicos. La evasión tributaria no solo significa generalmente una pérdida de ingresos fiscales con su efecto consiguiente en la prestación de servicios públicos, sino que implica una distorsión del sistema tributario, fracturando la equidad vertical y horizontal de los impuestos. La importancia de la carga fiscal y su influencia en los costos de producción y comercialización y de la prestación de servicios hace que el contribuyente evasor goce de ventajas significativas frente al contribuyente cumplidor. Cuando, por ejemplo, la alícuota del IVA en muchos países oscila entre 10% y el 20%. Es obvio que evadir su pago puede tener una enorme repercusión en el precio de venta del producto o servicio. Por otra parte, cuando existe un vigor, por ejemplo, en régimen de incentivos a una determinada actividad o sector económico, el hecho de que un contribuyente se beneficie indebidamente de la ventaja impositiva determina que no se logren los objetivos establecidos y que el Estado no reciba los ingresos en compensación. En los últimos años ha adquirido especial importancia y preocupación el problema de la llamada economía subterránea o economía informal, en cuanto el desarrollo de ella tiene como una de sus causas principales el peso de los impuestos y como una de sus consecuencias la evasión de los mismos. En los últimos años ha adquirido especial importancia y preocupación el problema de la llamada economía subterránea o economía informal, en cuanto el desarrollo de ella tiene como una de sus causas principales el peso de los impuestos y como una de sus consecuencias naturales la evasión de los mismos. Por ello, prevenir y reprimir la evasión constituyen hoy en día una misión fundamental. Desde el punto de vista ético, jurídico, económico y social, tomando en cuenta las causas y razones de la misma, tal como veremos enseguida, como sus efectos antes referidos, esa misión es una responsabilidad colectiva que involucra a toda la colectividad en su conjunto. 2. Causas de la evasión. La bibliografía es abundante en cuanto a estudiar las causas y razones para la evasión. Por ello, y recogiendo todos los antecedentes autorizados existentes a continuación, reseñaremos lo que podríamos llamar causas básicas vigentes de la evasión. En resumen, podemos agrupar dichas causas en 3 grupos. Inexistencia de una conciencia tributaria en la población. Complejidad y limitación de la legislación tributaria. Ineficiencia de la administración tributaria. Se dice que existe una falta de conciencia tributaria en la población. A nadie le agrada pagar impuestos y eso es históricamente válido en el tiempo y en el espacio. Sin embargo,
La falta de conciencia tributaria es una consecuencia lógica de la falta de conciencia social. En general, son pocos los que satisfacen voluntariamente con puntualidad y corrección sus obligaciones, cualquiera sea la naturaleza de las mismas. Por supuesto que tratándose de la obligación tributaria en particular, esa resistencia asume características más agudas y se vincula generalmente con la imagen del gobierno y la percepción que los individuos se hacen de la forma en que el gobierno gasta el dinero. Esta situación está entonces relacionada obviamente con el carácter individualista del ser humano, lo que ha desarrollado con fuerza su sentimiento de egoísmo y su afán de lucro. La solución de este problema es responsabilidad de todos los componentes de la sociedad y deberá comprender un cambio en el sistema educativo a todos los niveles. Por supuesto que es una tarea que deben encarar primordialmente las autoridades gubernamentales y ha de llevar tiempo. Entre tanto, le cabe fundamentalmente a dichas autoridades establecer fórmulas jurídicas y procedimientos administrativos para prevenir y reprimir la evasión. La solución de este problema es responsabilidad de todos los componentes de la sociedad y deberá comprender un cambio en los sistemas educativos en todos los niveles. Por supuesto que es una tarea que debe encarar primordialmente las autoridades gubernamentales y ha de llevar tiempo. Entre tanto, le cabe fundamentalmente a dichas autoridades establecer fórmulas jurídicas y procedimientos administrativos para prevenir y reprimir la evasión. Cuando nos referimos a la complejidad y limitaciones de la legislación tributaria, incluimos en nuestro concepto una gama amplia de situaciones. Las normas jurídicas tributarias son complejas por su propia naturaleza técnica. Esta complejidad está confirmada, por ejemplo, en la existencia de las normas que regulan la misma base imponible y los contribuyentes, la existencia de exoneraciones amplias o condicionadas, la vigencia de regímenes de fomento o incentivos con procedimientos muy detallados y confusos, el alcance no siempre claro en cuanto a las facultades y deberes de la administración tributaria y de los contribuyentes. También incluimos en estas menciones la frecuente aprobación de sistemas de condonación o amnistía tributaria que premian al contribuyente incumplidor en perjuicio del cumplidor y afectan por ende la conciencia tributaria. Finalmente nos referimos a la ineficiencia de la administración tributaria como un elemento clave en el desarrollo de la evasión, dentro de la concepción individualista y de lucro del ser humano a que antes nos referimos. La decisión de evadir los impuestos implica muchas veces que el contribuyente efectúa un cálculo económico, valorando los beneficios y costos de la evasión. Así, por ejemplo, el contribuyente mide los beneficios en términos de mayor renta disponible vis a vis los costos que derivan de ser cubiertos y las sanciones a las que puede ser afecto. En ese cálculo, si el contribuyente percibe que las probabilidades de ser detectado o sometido a inspección es nula o casi nula, su decisión de evadir se acrecienta. En un país donde la probabilidad de que un contribuyente evasor sea detectado y pague sus impuestos es baja, el mismo asume normalmente el riesgo de evadir. En un país donde la probabilidad de que un contribuyente evasor sea detectado y pague sus impuestos es baja, el mismo asume normalmente el riesgo de evadir, aun cuando las sanciones sean muy altas. Lo que al final cuenta entonces es cómo los contribuyentes perciben a la administración tributaria. La imagen del riesgo es fundamental. Considerando el evasor como un individuo racional que actúa exclusivamente en base a valoraciones lucroeconómicas, producir el máximo de renta neta, podemos afirmar que las posibilidades de evasión son tanto mayores cuanto más incierta o remota para el contribuyente es la probabilidad de ser identificado
como tal y de ser inspeccionado en forma competente y eficaz. En efecto, una pena futura e incierta, bien sea pecuniaria o de otra naturaleza, se valora en el momento que la evasión se pone en marcha, según un factor que podría denominarse de descuento que reduce la relevancia y valor efectivo de la misma para el contribuyente evasor. Considerando al evasor como un individuo racional que actúa exclusivamente en base a valoraciones lucroeconómicas, producir el máximo de renta neta, podemos afirmar que las posibilidades de evasión son tanto mayores cuando más incierta o remota para el contribuyente es la probabilidad de ser identificado como tal y de ser inspeccionado en forma competente y eficaz. En efecto, una pena futura e incierta, bien sea pecuniaria o de otra naturaleza, se valora en el momento que la evasión se pone en marcha, según un factor que podríamos denominar de descuento que reduce la relevancia y valor efectivo de la misma para el contribuyente evasor. Este factor de descuento dependerá no solamente de la probabilidad de ser identificado como evasor y las penas que le impondrán, sino también de la forma en que la administración realiza la inspección o verificación. Entonces el contribuyente valorará la conveniencia de evadir en función de la eficiencia efectiva de las oficinas de impuestos. Al final, como dijimos antes, lo que verdaderamente cuenta es cómo ve el contribuyente la administración en términos del sistema tributario, la complejidad de las leyes y su comprensión de las mismas, la equidad del sistema, la presencia de la administración y su efectividad en la aplicación de la ley y, por último, algo muy importante, cómo ve el contribuyente a los funcionarios tributarios en términos de su competencia, idoneidad y sobre todo su integridad profesional. Por lo anterior, en un medio de bajo nivel de cumplimiento tributario, los sistemas de control deben estar dirigidos a crear un verdadero riesgo, deben ser efectivos y deben inducir al contribuyente al mejor cumplimiento. En este sentido, entonces, es fundamental la existencia de una administración tributaria eficiente, efectiva, dentro de un marco jurídico que permita la ejecución de medidas ejemplificadoras, como por ejemplo un régimen de sanciones realistas. Todo ello ha de conducir naturalmente a un cumplimiento paulatino del comportamiento del contribuyente. Por lo anterior, en un medio de bajo nivel de cumplimiento tributario, los sistemas de control deben estar dirigidos a crear un verdadero riesgo. Deben ser efectivos y deben acudir al contribuyente a un menor cumplimiento y deben inducir al contribuyente a un mejor cumplimiento. En este sentido, entonces, es fundamental la existencia de una administración tributaria eficiente y efectiva, dentro de un marco jurídico que permita la ejecución de medidas ejemplificadoras, como por ejemplo un régimen de sanciones realistas. Todo ello ha de conducir naturalmente a un cambio paulatino del comportamiento del contribuyente, para lo cual adicionalmente debe dársele al mismo la oportunidad de rectificar su conducta en cualquier momento, luego de detectado el incumplimiento, de modo que las sanciones sean también graduales de acuerdo con dicha conducta. 3. Tipos y formas de evasión. Los tipos de evasión pueden reunirse en falta de inscripción en los registros fiscales, falta de presentación de declaraciones, falta de pago de impuestos declarados o liquidados, omisión de pago, morosidad, declaración incorrecta, ocultamiento, base imponible, defraudación, contrabando. Tipos y formas de evasión. Los tipos de evasión pueden resumirse en 4. Falta de inscripción en los registros fiscales, falta de presentación de declaraciones, falta de pago de impuestos declarados o liquidados y finalmente una declaración incorrecta. En cuanto a las formas específicas que pueden adoptar la evasión dentro de los distintos tipos antes identificados, seguidamente nos referimos a las más comunes.
1. Contribuyentes que no declaran o dejan de declarar. Esta es una de las formas más comunes de evasión. No declarantes de impuestos se encuentran en todas las actividades económicas y en todos los tramos de los ingresos. Algunas de las personas que no presentan declaraciones se mantienen durante la mayor parte de su vida activa fuera del sistema tributario, mientras que otros dejan repentinamente de declarar, después de haber cumplido durante muchos años. Las administraciones tributarias adicionalmente no le han prestado la debida atención a este problema. Sin embargo, en muchos países del SIAT en los que en los últimos años se han implantado sistemas de control de grandes contribuyentes, donde la identificación de este incumplimiento es totalmente automático, los resultados han sido sorprendentes, tanto por la magnitud del problema identificado como por la respuesta positiva de los contribuyentes a este control. La administración tributaria tradicionalmente no le ha prestado la debida atención a este problema. Sin embargo, en muchos países del SIAT en los que en los últimos años se han implementado sistemas de control de grandes contribuyentes, donde la identificación de este incumplimiento es totalmente automático, los resultados han sido sorprendentes, tanto por la magnitud del problema identificado como por la respuesta positiva de los contribuyentes a este control. Limitaciones en los sistemas de registro del contribuyente y sistemas de automatizados de procedimientos de declaraciones y control tributario, fundamentalmente para identificar este incumplimiento, son una de las causas fundamentales para la dificultad de identificar los no declarantes y de estimar las consiguientes pérdidas de ingresos para la administración por esta forma de evasión. Un grave problema en muchos países miembros del SIAT es la falta de presentación, pago, de declaraciones por los retenedores de impuestos retenidos por salarios pagados a sus empleados o impuestos devengados sobre una venta. En épocas de rápidos incrementos de precios y tasas de intereses elevados, las empresas tienen grandes alicientes para usar con propios fines los recursos obtenidos por conceptos de retención de impuestos sobre la renta y cotizaciones de seguridad social de sus empleados o por impuestos sobre la venta. En los últimos años, la eliminación de la necesidad de presentar declaraciones a los asalariados así como la utilización de la red bancaria para la recepción de las declaraciones y su procesamiento, ha permitido dedicar más recursos de la administración a este problema, demostrando la magnitud e importancia del mismo. Vayamos con el segundo tipo de evasión, falta de presentación, es decir, contribuyentes que no declaran correctamente. En esta otra de las formas de evasión comúnmente utilizadas por los contribuyentes, la presentación de la información es inexacta en las declaraciones por los contribuyentes, dando por resultado la incorrecta determinación del impuesto. Puede tener las siguientes formas: disminución de la base imponible, aumento indebido de las deducciones, exenciones y los créditos por impuestos pagados y traslación de la base imponible. A. Disminución de la base imponible. La declaración de una base imponible inferior a la real es uno de los métodos más utilizados por los contribuyentes para reducir o eliminar sus obligaciones tributarias. Generalmente, la ley requiere que la administración demuestre la exigencia de ingresos no declarados. Esta forma de incumplimiento generalmente toma la forma de ocultamiento de ingresos brutos para los efectos de los impuestos sobre las ventas y rentas. Al ocultar los ingresos brutos, los contribuyentes reducen la base imponible del impuesto sobre las ventas y la del impuesto sobre la renta. Las empresas suelen reducir considerablemente sus impuestos mediante el procedimiento de ocultar tanto compras como ventas. De esta forma no solo se reduce el IVA, sino que también disminuye la base imponible del impuesto sobre la renta, permitiendo a los contribuyentes evadir sus tasas marginales altas.
B. Aumento indebido de las deducciones, excepciones y créditos por impuestos pagados. B. Aumento indebido de las deducciones, excepciones y créditos por impuestos pagados. Esta es otra forma de evasión muy utilizada. Los contribuyentes suelen disminuir su carga tributaria incrementando indebidamente sus deducciones, excepciones y créditos por impuestos pagados. Como estos hechos normalmente deben ser declarados por el contribuyente y en muchos casos deben presentarse los comprobantes correspondientes, la Administración está en condiciones de poder verificar dichas rebajas, aunque desde luego la efectividad de tal verificación dependerá de los recursos de auditoría que se disponga. Los créditos de IVA producto de explotación dan lugar a muchos problemas y en los últimos años ha sido una fuente importante de evasión, pues los contribuyentes recurren a una gran variedad de técnicas con el fin de obtener reembolsos por impuestos que nunca se han pagado o exportaciones que nunca han salido del país. Traslación de la base imponible. Mediante el traslado de las utilidades de una empresa a otra, los contribuyentes logran someter al menos una de su base imponible a una tasa menor. Con este fin, las empresas trasladan parte o el total de su base imponible a una empresa afiliada que está exenta de tributación o está sujeta a tasas relativamente bajas. La traslación de base imponible se la tiene que estudiar desde la óptica de la tributación internacional, como dentro del mismo país. Traslación interna. El método más utilizado para trasladar utilidades entre empresas afiliadas se basa en la manipulación de los precios de transferencia, es decir, el establecimiento de precios artificiales para los bienes y servicios que se compran y venden entre empresas afiliadas. Los precios se manipulan a fin de minimizar los impuestos totales pagaderos por la empresa. La evasión basada en la manipulación de los precios de transferencia constituye un problema cada vez más serio, tanto en los países desarrollados como en subdesarrollo. Morosidad en el pago de los impuestos. Por definición, la morosidad en el pago de los impuestos tiene lugar cuando los contribuyentes no pagan un impuesto determinado en el plazo establecido por ley. La falta de acción de la Administración sobre las cuentas morosas se debe normalmente a la ineficacia de los sistemas de procesamiento de datos y deficiencias de los sistemas de agua. Morosidad en el pago de los impuestos. Por definición, la morosidad en el pago de los impuestos tiene lugar cuando los contribuyentes no pagan un impuesto determinado en el plazo establecido por ley. La falta de acción de la Administración sobre las cuentas morosas se debe normalmente a la ineficacia de los sistemas de procesamiento de datos y deficiencias de los sistemas de cuenta corriente, incapaces de producir información correcta y oportuna para actuar sobre las deudas y moras. Ahora, dice, la falta de la acción de administración sobre las cuentas morosas se debe normalmente a la ineficacia de los sistemas de procesamiento de datos y deficiencias de los sistemas de cuenta corriente incapaces de producir información correcta y oportuna para actuar sobre la deuda morosa y a la falta de una decisión política para cobrar la deuda morosa.